a ver si lo digo bien, la Sumarna. La Así es, verdad, sí. la Sumarna, cuéntenos usted, tenemos 20, 25 minutos aproximadamente. Si yo la llevo a interrumpir, es que vamos a hacer una pausa para el enlace de nuevo. ¿Está bien? Excelente, sí. Adelante, Sumarna. Don Camel, Dios, a mí me impacta lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿verdad? Escuchando a Stephanie y realmente Stephanie, Dios en ese tiempo la ha estado levantando. Solo quiero decir eso, la ha estado levantando en ese tiempo, ¿verdad? Para hacer grandes cosas y es alguien que Dios pues la está usando, ¿verdad? Y ha sido como ese canal de bendición para poder como ese intermediario entre los medios de comunicación, ¿verdad? Y los artistas y los talentos hondureños. Y yo agradezco a Stephanie por la oportunidad porque ella fue la que me invitó para estar acá. Y hoy quiero compartirles un poco sobre mí. Yo desde el primer milagro que yo experimenté en mi vida fue en mi nacimiento. Yo nací prácticamente muerta. Mi mamá me cuenta que yo nací con el cordón umbilical amarrado a mi cuello, nací muerta y ese fue el primer milagro que yo experimenté en mi vida. Y desde que mi mamá estaba embarazada, ella comenzó a ir a la iglesia, tenía 7 meses de embarazo de mí cuando comenzó a ir a la iglesia, entonces yo prácticamente nací en la iglesia, estoy en los caminos de Dios desde el vientre de mi madre. Recuerdo que a los 7 años de edad yo estaba muy consciente, ¿verdad? De que necesitaba a Dios y decidí entregar mi vida a Jesús a los 7 años de edad y me bauticé en agua a los 13 años de edad. Yo era una persona demasiado en mi niñez y mi adolescencia, demasiado tímida, acomplejada, cohibida, penosa, no me gustaba hablar, no me gustaba relacionarme con la gente, pero recuerdo que desde muy pequeña Dios comenzó a sembrar sueños en mi corazón. Soy una persona demasiado soñadora, demasiado que sueño demasiado. Y yo me acuerdo que siempre jugaba de que estaba en televisión, que estaba como en radio, y yo siempre jugaba jugaba frente al espejo, como que me estaban entrevistando, como que estaba locutando. Entonces siempre desde muy pequeña es como que Dios puso eso en mi corazón de cantarle y eso. Yo jugaba de eso. En mis estudios, en la escuela, siempre fui una persona muy destacada, siempre en cuadro de honor, muy sobresaliente, a pesar de que era muy tímida. Y yo identifiqué desde esa edad, estando en la escuela, que tenía el talento, tenía muy buena voz para hablar, muy buena voz para cantar. Entonces los maestros pues vieron ese talento en mi vida y pues me empezaron a dar oportunidades para participar en los actos cívicos de la escuela, me gustaba exponer, participar en actividades artísticas en la escuela y a pesar de que era tímida, ¿verdad? De que era penosa, pero me atrevía a hacer las cosas. Entonces, el ser así una persona demasiado tímida, eso me llevó a tener muchísimos problemas porque no me gustaba relacionarme con la gente. Recuerdo que mi mamá en vacaciones, cuando ya estaba en el colegio, mi mamá en vacaciones quería que yo trabajara y en las vacaciones y aprovechar el tiempo. Y me acuerdo que mi primer trabajo que yo tuve solamente duré un día trabajando, porque el trabajo implicaba que yo tenía que relacionarme con la gente. Entonces yo dije, no, eso no es para mí, yo me voy de este lugar, o sea, no puedo trabajar. Y yo tenía mucho miedo de trabajar, mucho miedo de relacionarme con las personas, de hablar. Y eso me traía muchos problemas, muchos conflictos a mi vida. Entonces, viendo mi vida de esa manera, yo estaba destinada al fracaso, a ser una persona que no iba a hacer nada en la vida, ¿verdad? Y bueno, pasó el tiempo y yo ya estaba en último año en el colegio, tenía 17 años, fue como ese tiempo donde Dios comenzó a procesar mi vida, a tratar con mi vida. Y recuerdo que antes de salir del colegio, pues yo ya tenía planeada mi vida. Yo decía, voy a estudiar periodismo, voy a ser una persona muy famosa, voy a ser cantante. Y yo ya tenía planeada mi vida, qué yo iba a hacer con ella. Y realmente, aunque yo estaba en la iglesia toda la vida, mi enfoque no era Dios, no era como, mis motivaciones eran equivocadas, no era como darle gloria a Dios, sino que yo estaba enfocada en ser famosa, tenía como esa emoción de que no, yo voy a hacer esto, lo otro. Y mi enfoque no era Dios, sino realmente hacer lo que yo quería, lo que a mí se me daba la gana, ¿verdad? Entonces, tuve que llegar en un momento de mi vida donde yo tuve que rendirle esos sueños a Dios y decirle, Señor, te entrego estos sueños, los rindo a ti, porque yo estaba aferrada que yo quería hacer eso con mi vida. Entonces tuve que entender que los planes de Dios son mejores que los míos, ¿verdad? Y eso lo dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11, ¿verdad? De que los planes que Él tiene para nosotros
son de bien, ¿verdad? Y no de mal, y siempre los planes del Señor son mejores que los nuestros. Entonces, yo rendí mis sueños a Dios, rendí mis planes a Dios, pero al final yo me puse rebelde con Dios porque yo decía, Dios no me permitió cumplir mis sueños, yo quería hacer eso y yo me puse rebelde, me puse orgullosa, me enojé con Dios, tuve una actitud mala, ¿verdad? Pues al tiempo, pues tuve que pedirle perdón al Señor por eso, pero en ese momento yo no tenía la madurez para entender que Dios tenía otros planes para mi vida. Entonces yo era muy orgullosa y estaba en eso, pues enojada con el Señor porque Dios no hacía lo que yo quería. Entonces en ese proceso, estoy yo estando en ese proceso ya para salir del colegio que les cuento, recuerdo que empezaron a hacer una pruebas de audición en el Ministerio de Música de mi iglesia. Yo me acuerdo que por primera vez en mi vida yo canté a los 14 años de edad. Fue la primera vez que yo canté en un talent show en mi iglesia. Fue la primera vez que, a pesar del miedo de ser tímida, me atreví. Y yo dije, voy a hacerlo, y participé. Esa fue la primera vez. Pero ya estando en último año en el colegio, tenía como 17 años, pues está esa oportunidad, ¿verdad?, de que están audicionando para poder servir en el Ministerio de Música. Yo siempre había soñado estar en el Ministerio de Música de mi iglesia, que es la Iglesia Amor Viviente, donde me congrego, y yo admiraba a los del Ministerio de Música, me encantaba cómo ellos hacían las cosas y yo quería estar en ese lugar. Entonces, pues resulta que yo voy a la prueba de audición y en mi mente yo digo, pues bueno, voy a pasar esa prueba de audición, yo me las puedo, ¿verdad? Entonces, cuando voy a la prueba, resulta que hice la prueba, canté y todo, y no pasé la prueba de audición. No la pasé y me dijeron, estás condicionada, ahí otra vez te vamos a llamar. Y para mí, eso fue como que el mundo se me vino encima. Yo dije, ya no se hizo realidad mi sueño de poder servir a Dios en la música. Sentí que me partieron el corazón. Yo me sentí súper mal, súper triste. Pero recuerdo que en ese momento yo estaba orándole a Dios y yo le oré a Dios en medio de mi tristeza y le dije, Señor, si tú realmente tienes un propósito para mi vida en la música, dame la oportunidad, ábreme las puertas, haz un milagro. Si tú me miras en un futuro sirviendo en ese ministerio, dame la oportunidad. Y como a los 3 días, la persona que me hizo la prueba de audición me llamó, me la hizo nuevamente la prueba de audición y la pasé. Entonces fue un tiempo donde el Señor estaba probándome, trabajando en mi carácter, y algo que yo identifico en mi vida es que soy una persona muy perseverante. Es alguna cualidad que tengo, que a pesar de los obstáculos que he enfrentado no me doy por vencida. Entonces, entonces pasé la prueba de audición, como les digo, y cuando entro al Ministerio de Música yo pensé que todo era fácil, que no iba a implicar que yo trabajara, que yo estudiara, ¿verdad?, que las canciones, o sea, yo pensé que era fácil la cosa, pero me di cuenta que en ese proceso me di cuenta que yo tenía una debilidad auditiva, o sea, era que de repente yo podía estar con todos los cantantes y de repente alguien hacía otra voz, hacía armonía, mi oído, en vez de hacer la voz que a mí me correspondía, yo hacía lo que los demás hacían y a veces desafinaba, me equivocaba, y eso trajo mucha frustración a mi vida, trajo mucho desánimo, y algunas personas, no todas, empezaron como a menospreciarme. Ay, no, esa no puede, o cosas así, ¿verdad? Empezaron a menospreciarme y yo empecé a sentirme de menos, sentirme mal por eso, ¿verdad? Yo decía, pues Dios no me puede usar porque yo tengo esa debilidad, y empecé a pensar de que Dios no me podía usar o no podía hacer algo conmigo por ese problema que yo tenía en ese momento, ¿verdad? Y simplemente era de trabajar, estudiar las canciones, practicar, pero en ese momento yo no tenía la madurez para entenderlo. Entonces fue una lucha, y creo que en ese momento, como les digo, Dios estaba tratando conmigo para desarrollar en mí su madurez, carácter, perseverancia. Y en medio de ese proceso, ¿verdad?, que estoy en el Ministerio de Música, Dios me da la oportunidad de entrar a la radio. Estuve en Difusora Cristiana de Radio, que en aquel tiempo era 104.1 FM, ahora es 103.9. Y yo estuve en esa radio y Dios me da la oportunidad de entrar y empiezo a ser operadora, a colocar canciones y ahí, ¿verdad? Y yo estaba tranquila colocando canciones en la radio. Y de repente un día la directora de la radio me dice, bueno, ahora te toca hablar. Y yo dije, Dios mío, ¿ahora qué voy a decir? Yo no sé qué voy a decirle a la gente, yo no puedo. Y empecé con aquel temor, y era una opresión que yo sentía en mi vida.
era un temor, una cosa que yo decía, no, yo no puedo. Y ella me dijo, lo tenés que hacer. Y recuerdo que las primeras veces yo conectaba el micrófono, intentaba querer hablar y no podía, y era una lucha que yo tenía en mi vida. Entonces, y yo siento que era como el enemigo, ¿verdad? Tratando de querer como detenerme y detener ese propósito de Dios en mi vida. Entonces, recuerdo que yo le oré a Dios y yo le dije, Señor, ayúdame a vencer este temor. Y entonces el Señor empezó a ayudarme, comencé a tener fluidez, comencé a tener libertad para hablar. Me acuerdo que conocí a mucha gente, entrevisté personas. Y bueno, y fue un tiempo muy especial porque Dios cumplió mi sueño, ¿verdad? De estar en radio. Estuve como 2 años y medio en la radio y fue un tiempo muy, muy bonito, una escuela para mí donde realmente empecé a como a desenvolverme, a dejar ese miedo atrás. Y en ese tiempo Dios comenzó a darme promesas a través de su palabra, de que me iba a usar en las naciones para llevar libertad a los cautivos, para que la gente le pudiera conocer. Y bueno, Dios a ese tiempo, de repente uno cuando Dios le da promesas, uno dice, no, ¿y cuándo se va a cumplir eso? Si miren, y uno empieza a verse a uno mismo, pero realmente Dios mira más allá de lo que estamos viviendo en ese momento. Y Dios comenzó a decir, me voy a formar tu carácter, te voy a usar, vas a ser de bendición a la gente. Y Dios comenzó a hablar a mi vida. Y algo que he aprendido es que Dios dio en medio, escuchaba una prédica yo del pastor Joel Osteen de la iglesia Lakewood, que decía que del dolor surge propósito, y en mi vida Dios ha usado personas, ha usado el dolor, ha usado las pruebas, ha usado todo para formar mi carácter, formar mi corazón. No ha sido fácil, pero a través del dolor Dios me ha permitido conocer gente maravillosa, subir a otro nivel, lograr el propósito que Él tiene para mi vida, y he tenido grandes oportunidades, proyectos y cosas que yo jamás imaginaba. Imagínense, hoy estoy aquí en 45 TV, jamás imaginé que iba a estar acá, y eso es parte de las promesas de Dios, el poder testificar de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y algo que he aprendido es saber el lado positivo de cada situación que vivo. Por muy difícil que sea lo que esté viviendo hoy, yo siempre le he pedido a Dios que me enseñe la lección, porque tenemos 2 opciones, ser víctimas o aprender la lección de lo que estamos viviendo. Entonces usted decide qué quiere ser una víctima, andarse quejando toda la vida, ay, es que yo, pobrecito, es que no sé, o decir, ok, voy a aprender, estoy viviendo esta situación, es difícil, pero voy a aprender lo que Dios me quiere enseñar y sacar algo bueno de lo que estamos pasando y más bien ser un testimonio para otras personas. Entonces he aprendido a perdonar, como les decía, hay gente que me ha despreciado y todo, pero he aprendido a perdonar, he aprendido a amar y bendecir a mis enemigos. Entonces creo que es parte, ¿verdad?, del proceso. Si a Jesús lo rechazaron, lo trataron mal, ¿quiénes somos nosotros, verdad? Entonces tenemos que aprender a perdonar también a los que nos han hecho mal. Y en todo este tiempo pues me he dado cuenta que no se trata de mí, no se trata de mi talento, no se trata de mis debilidades, ni de lo que otros digan de mí o de lo que yo puedo pensar, sino que se trata del propósito de Dios, del llamado de Dios en mi vida. Y Dios tiene un propósito para tu vida. Usted que nos está viendo, Dios tiene un propósito para su vida, independientemente de lo que usted esté viviendo. Y Dios quiere hacer algo grande a través de ese proceso difícil que usted está pasando. Entonces, solamente de entregarle eso al Señor y permitir que Dios pueda hacer algo en su vida. Y muchos de los que me menospreciaban, en algún momento han llegado hasta felicitarme y decirme, wow, qué lindo cantas o qué lindo haces esto. Y yo digo, el Señor se encarga, no tenemos que nosotros pelear en nuestras propias fuerzas. Dios se encarga de mostrar su poder, de avergonzar a nuestros enemigos y de que otros puedan ver su poder a través de nuestra vida. Entonces, ahorita actualmente, pues estoy usando mis redes sociales para poder llevar esperanza a las personas. En mi iglesia yo sirvo en el Ministerio de Música, pero debido a la pandemia, pues no podemos estar en la iglesia, pero yo estoy usando mis redes sociales ya hace un año. Estoy ya formalmente pues creando contenido en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, para bendecir a la gente. Entonces quiero contarles un poco sobre eso, mi experiencia en las redes sociales. Como la mayoría de las personas, yo tengo redes sociales, me gusta la tecnología y hubo una etapa de mi vida donde yo no le estaba dando un buen uso a mis redes sociales. Publicaba cualquier cosa, así como todas las personas. Entonces,
yo era bueno, publicaba cualquier cosa, como les decía, y quería hacer lo que otros hacían. Era como que me comparaba con las demás personas y era como que no tenía una identidad o un propósito para hacer lo que hago, ¿verdad? Entonces, a finales del 2018, yo le hice una oración a Dios y le dije, Señor, examina mi corazón. A veces creemos que Dios no nos escucha cuando nosotros oramos, pero Dios siempre nos escucha. Entonces yo le dije, Señor, examina mi corazón. Si tú miras que hay algo que no está bien en mi vida, muéstramelo. Entonces yo voy al ensayo un jueves y el director del ministerio me llama y me dice, fíjate que quiero hablar con vos. Y entonces cuando él me llama, empieza como a decirme, Damari, vos sos un buen ejemplo, Dios te ha llamado para esto, y empieza como a afirmar lo que Dios dice de mí, ¿verdad? Y empezó a decirme, mira, vos no tenés que publicar cualquier cosa en las redes sociales. Y él me dijo algo, un consejo, y hasta lo hice en imagen en mis redes sociales, que si publicas cualquier cosa en tus redes sociales, la gente no te va a tomar en serio. Y a veces como ministros o como cristianos, como hijos de Dios, a veces representamos mal a Dios, no solo en redes sociales, sino en cualquier lado, pero ahora todo el mundo puede usar redes sociales y a veces damos un mal testimonio y de repente en la iglesia estamos cantando, en la iglesia estamos haciendo algo y la gente nos ve como, wow, la hermana, qué lindo hace esto, pero en redes sociales haces cosas como que otra cosa que no tiene nada que ver con tu propósito ni con tu testimonio. Entonces él me dio ese consejo, si publicas cualquier cosa en tus redes sociales, la gente no te va a tomar en serio. Y a mí eso me confrontó mucho y yo sentí que era Dios que me estaba hablando. Entonces decidí pues revisar lo que tenía en mis redes sociales y decidí cerrar mejor mis redes sociales. Dejé el canal de YouTube, pero eliminé videos que no iban como de acorde a mi propósito. Y pues dejé un tiempo de estar sin redes sociales. Entonces, en esa etapa, cuando el director del ministerio me dice esas cosas y Dios me confronta, yo estaba pasando un proceso donde a mí me detectaron un quiste en mi mama derecha. Hagamos una cosa, Sumarna, lo dije bien, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a hacer un cambio de link. Está y luego bien. regresamos donde ustedes le detectan esa situación en su organismo. Está ¿Listo? bien. Ya Sí.